Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia, todavía? Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Puede leer conmigo el título, dice, todavía hay vida. Amén. Dígale a su hermano, todavía hay vida. Amén. Vamos a leer solo el capítulo 1, amén, y luego toman asiento, por favor. Vamos a compartir un momento. Dice el libro de San Juan, capítulo 11, dice, muerte de Lázaro, ya lo tiene el subtítulo ahí. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde era? De Betania. ¿La aldea de quién? De María y María su hermana. Dejémoslo ahí, iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Señor, hoy nos presentamos, Jesús, no con nuestro entendimiento, sino con tu gracia, sino con tu sabiduría, Padre. Hoy, Señor, cancelamos todo plan del enemigo, Padre, todo pensamiento negativo, Señor, toda oposición, Padre. Hoy cancelamos todo dardo del enemigo, Señor, en contra de nuestras vidas, de tu iglesia, de tu casa, Padre. Hoy pedimos gracia, pedimos sabiduría, Señor, que sea tu palabra ayudándonos, que sea tu palabra, Señor, enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra, Padre. Y hoy te pedimos que te quedes, Señor, en este lugar. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. Aleluya. En el libro de Juan, capítulo 11, bueno, yo creo que todos hemos escuchado la historia de Lázaro, amén. Lázaro, al igual que María y Marta, eran hermanos, dice la palabra. Pero había algún detalle en ellos. Y dice que es que Jesús los amaba. Amén. Y Jesús los amaba a los tres. Pero Jesús se encuentra en otra aldea cuando le llevan la noticia que Lázaro ha muerto. Pero Jesús, cuando le dicen que Lázaro está muerto, vamos a leerlo un poco para que entremos un poco. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que María fue la que ungió los pies del Señor, recuerdan, que derramó el perfume. Amén. Entonces ellos le comunican y avisan al maestro. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Amén. Oyendo Jesús esto, dice, cuando Jesús le oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Dígale a su hermano, esta enfermedad no es para muerte. Por fe lo creemos, amén. Sino para la gloria de Dios. Amén. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Amén. Comúnmente en nuestra vida diaria, como seres humanos, cuando nos dan un diagnóstico o nos dan una palabra o de alguna enfermedad o alguna situación, no es necesariamente tener una enfermedad como la tenía Lázaro. Amén. Porque ahora lo que nos referimos puede ser una enfermedad espiritual en nuestra vida. Amén. Mandan el anuncio a Jesús que Lázaro está enfermo. Pero hay algo muy importante que Jesús, tenemos que aprender del Señor todos los días, Jesús. Que Jesús, aún escuchando que su amigo Lázaro, al que amaba, nosotros cuando amamos a alguien en nuestra familia, si alguien está enfermo, nosotros nos preocupamos o muchas veces lloramos de repente y actuamos a veces sin medida cuando alguien está enfermo. Amén. Pero en este caso Jesús nos está enseñando algo. Dice que Jesús escucha, pero Él sabe el poder que tiene el Padre. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y nosotros tenemos que saber el poder que tiene Cristo en nuestra vida. Amén. Y la sangre de Jesús. El Señor más que nadie conocía al Padre. Nosotros conocemos al Hijo, pero también por medio de Él conocemos al Padre. Amén. Y al Espíritu Santo. Amén. Entonces,
cada cosa, cada situación que pase en nuestras vidas, cada enfermedad o lo que venga o lo que el enemigo quiera traer en nuestra vida, claramente es para que Dios se glorifique. En la Biblia nos ha enseñado muchos pasajes donde hay enfermos y dice la palabra del Señor, esto es para que Dios se glorifique en esa enfermedad o en ese proceso. Aleluya. No sé cómo estamos pasando cada uno de nosotros, pero cada situación que pasamos en nuestra vida, el Señor tiene que ser glorificado. Amén. Y hoy en el ayuno, por eso me reía, porque Dios se está glorificando. Amén. En esas situaciones. Hoy que testifican algunas hermanas de lo que Dios está obrando en las vidas, es porque Dios se tiene que glorificar en las vidas. Amén. A veces hay procesos, situaciones que nosotros tenemos que padecer. Jesús siempre lo dijo, pero siempre la gloria es por Él, porque Él se tiene que glorificar en algún momento de nuestra vida, en algún proceso de nuestra vida. El Señor se va a glorificar. Para eso Dios a veces pone procesos o nos da procesos en nuestra vida, pero es para que el nombre de Él sea exaltado. Amén. Sigo leyendo. Esa es la razón para el Señor. Entonces Jesús, oyendo, dice aquí, y vamos al número 5. Y Jesús amaba a Marta y a su hermano y a su hermana Lázaro. Dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, el 6, entonces se quedó, ¿cuántos días? 2 días. Más en el lugar donde estaba. Nosotros, cuando nos dan una noticia, corremos. Y a veces no sabemos cómo actuar, como le decía. Pero a mí me llama que Jesús, se queda 2 días. El Señor, punto número 1, deja a Dios que haga su trabajo para que Él sea glorificado en tu vida. El Señor nos muestra aquí que hay situaciones o hay consecuencias en nuestra vida que Dios tiene que tener paciencia con nosotros. El Señor nos enseña parte de cómo controlar una situación en nuestra vida cuando algo está mal, cuando nos está pasando algo en nuestra vida. Según la Biblia nos dice que el Señor amaba a Lázaro, pero el Señor no corre, el Señor se espera, el Señor se detiene. Él no piensa a la ligera como pensamos nosotros. El Señor espera, porque Él sabe cuál es nuestro tiempo, porque Él sabe cuál es el momento de que nuestro milagro ocurra, porque Él sabe cuál es el tiempo de nuestra sanidad ocurra. Pero el Señor siempre nos enseña, punto número 2, cuando el Señor se queda en los 2 días, yo aprendo de esto, que la paciencia que tiene el Señor es algo de fe, de paciencia, seguridad y convicción, que para nosotros nos cuesta mucho. Cuando hay ese problema, eso es lo que menos nosotros pensamos, es lo que menos hacemos. La prudencia, la convicción, a veces, como decían antes, que la fe mengua en nuestra vida cuando hay algún problema, algo que ya nuestra mente humana no puede, pero que Dios sí lo puede, pero que Dios sí puede resolverlo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Un poco adelantando, dice en el 6, y cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más. Bueno, luego se fueron y le dijo a sus discípulos, vamos. Llegaron ellos al lugar, pero antes de que llegue a casa de Lázaro, sale al encuentro. ¿Quién sale al encuentro? ¿Sabe quién sale al encuentro? Escucha algo importante. En el pasaje anterior que nos habla, el Señor llega a casa cuando lo invitan, Marta y María. ¿Quién se quedó con Jesús? María. Marta se quedó haciendo los acentos. Escuche esto. Voy a leer para que me entiendan. Pero Jesús cuando le habla a sus discípulos, los discípulos no entendían. Y andando con Jesús,
Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Conocemos del Señor y no entendemos lo que la palabra nos dice a veces. A veces Dios dice que tenemos vida y nosotros nos miramos en muerte. A veces Dios dice que estamos en victoria y nosotros nos miramos en fracaso. Porque el Señor conoce nuestro corazón, iglesia. Y luego dice la palabra, voy a irme en el capítulo 11, versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? 4 días. ¿Cuántos días? 4 días ya, que estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días llevamos nosotros? ¿O cuántos días llevas tú ya muerto? Habla espiritualmente. Y cuando llevas 4 días ya nadie te quiere, iglesia. En lo natural ya nadie te quiere tener en tu casa. Porque a veces el mundo te desecha, o a veces la iglesia te desecha, cuando estás mal, cuando estás en pecado, cuando le ha fallado a Dios el mundo, te menosprecia. Y a Lázaro estaba durmiendo, decía el maestro. Dice que vino a Betania, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle. Es normal cuando alguien se muere, la familia, las amistades que vienen de lejos. Eso en Latinoamérica ya lo sabemos, ¿no? Que mucha gente llega cuando alguien se muere y todo. Pero escuche esto, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. A veces dudamos, iglesia, del poder del Señor. A veces dudamos de que el Señor puede levantar a alguien, de que el Señor puede resucitar a alguien. Amén. Y hablo en su estado espiritual también. Amén. No solo materialmente o físicamente. Dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero luego Marta entiende que cuando el Señor llega a un lugar, todo tiene que cambiar, iglesia. Que cuando el Señor llega a un lugar y el poder del Señor tiene que cambiar algo en nuestra vida. Cuando de verdad nosotros hemos estado muertos espiritualmente o mal delante del Señor, el Señor tiene el poder para levantarnos, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Me paso al versículo 25. Jesús siempre nos dijo eso. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tu estado no es para muerte, iglesia. Nuestros pensamientos a veces nos confunden y el enemigo trata de encerrar y enfrascarnos en nuestro estado en el que estamos. Yo sé que aquí hay muchos y ya vemos que muchas veces luchamos con cosas en nuestra vida, sea joven, sea mayor, hombre, mujer, pero el enemigo no conoce el sexo. Cuando es lo espiritual, es lo espiritual. Y a veces estamos muertos espiritualmente. Y a veces Dios tiene que recordarnos que solo en Él hay vida, iglesia. Que solo en Él hay resurrección de nuestra estado, iglesia. El Señor es poderoso, iglesia. Y lo podemos decir con fe y lo podemos decir con certeza, porque Dios ha obrado a favor de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Si el Señor ha obrado a favor de tu vida, nosotros tendríamos que vivir para el Señor. Reconocer que el Señor es el quien tiene el poder en nuestra vida y no nosotros. Porque el Señor es misericordioso, iglesia. Luego sigo leyendo y dice en el 28, versículo 28, quiero adelantarme. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Marta llama a María y le dice, el maestro está aquí. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y corrió al maestro y fue donde el maestro y le vio. Y dice el capítulo 38, Jesús todavía
no había entrado ni a la casa de Lázaro. Estaba fuera de la casa. Estaba cerca, pero no había entrado. Entonces los judíos, como siempre hay personas, los judíos que estaban en casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, y siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Pero María iba a encontrar al Señor. María va a encontrar al Señor. Luego me paso adelante. Jesús entonces, al verla llorando, ¿cuántas veces nuestras vidas o cuántas oraciones has hecho? ¿Cuántas lágrimas has estado en tu cuarto, en tu sala, donde tú quieras estar? Pero hay momentos que ya no podemos, iglesia. Hay momentos cuando ya ese milagro lo hacemos muerto, cuando ya nuestra vida se ha derrumbado, cuando ya lo que eras tú ya no lo eres, porque el enemigo ha ganado ventaja en nuestra vida, porque hemos abierto puertas en nuestra vida para que el enemigo toque nuestra familia, para que el enemigo toque nuestra mente, nuestro corazón, y a veces ya está todo muerto en nuestra vida. Esas cosas que queríamos, que anhelábamos, se van perdiendo porque nuestra vida hemos abierto lugar al enemigo, hemos dado cavidad en nuestra mente al enemigo. Pero Dios siempre se glorifica, iglesia. Dice el 32, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Segunda vez que hace esto. Segunda vez que hace esto María. A veces nosotros no entendemos que Dios no se queda con nada, iglesia. A veces que ningún trabajo en el Señor es en vano, dice la palabra. Y hay acciones que tú has hecho antes y durante para el Señor que Dios te va a recompensar en su tiempo, iglesia. En su tiempo. Esta es la segunda vez que María se postraba entre sus pies. Y esa es parte de cómo creerle al Señor, de quién merece la gloria. No es el hombre, iglesia, que merece la gloria. A veces nosotros, por un trabajo, por lo que sea, nosotros le hablamos a nuestro jefe como si fuera con miedo, con temor. Pero la reverencia tiene que ser para el Señor. La gloria tiene que ser para el Señor, iglesia. Cuando tú vienes a la casa del Señor, habla con el Señor, abre tu boca. Dile, Señor, yo vine a adorarte a ti, yo vine a hablar contigo, porque estás delante del gran poderoso, iglesia, del grande, del que todo lo puede en nuestra vida. A veces se nos olvida que nos presentamos en este lugar, porque es un lugar físico, sí, pero el Señor está en este lugar, iglesia, y lo podemos ver porque hay milagros, lo podemos ver porque hay resultados en este lugar, hay testimonios que la gente da, hay testimonios que van a venir. El Señor está en este lugar y Dios tiene el control, iglesia, de nuestra vida. Más adelante dice que Jesús amaba tanto a Lázaro que Jesús lloró. Ese texto nos aprendimos, el primerito. Jesús lloró. Para los que estamos aprendiendo un poco, es el texto más cortito. Jesús lloró. Y eso lo empezamos desde la escuelita. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, escuche, de por sí nuestra vida no está muy bien a veces. De por sí tenemos una situación mala. Y siempre aparecen personas así. Siempre llega gente así. Y acostumbrémonos, iglesia. Si esto pasó y hablaron de Jesús, imagínate, nosotros quiénes somos. Siempre va a haber gente que va a hablar en tu proceso o en tu situación. Y no gente que te va a apoyar o buenas palabras. Escucha lo que dijeron de Jesús. Y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Primero dijeron eso, pero luego dijeron entonces, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Cuidado con la duda, iglesia. Cuidado con la gente que te pone en duda de quién tú le crees. Gloria a Dios.
Cuidado con las personas que te hacen dudar de tu fe en Dios, en el Señor. Aleluya. Por eso decía que hay que tener convicción. Porque parte de nuestra convicción como cristiano es creerle al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, iglesia. En todo tiempo. Eso es fe, esa es parte de nuestra vida que tenemos que llevar como cristianos. Mucha gente va a hablar. Te pueden ver, te pueden menospreciar cuando estás muerto. Por eso literalmente hay gente que está muerta y la gente ya no lo quiere ver. Ya la gente no habla contigo, ya la gente no te quiere ni dirigir la palabra. Porque hay procesos en nuestra vida donde hay gente que se tiene que alejar, iglesia. Amén. Hay procesos en nuestra vida donde hay personas que tienen que alejarse. Y tú no lo vas a hacer, lo va a hacer el Señor. Hay gente afuera que está afectando a los de adentro. Hay gente de allá afuera que está enfermando a los de adentro. Amén. Y lamentablemente caemos en ese juego. Hay gente que se está muriendo literalmente y espiritualmente por la gente de afuera. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos contaminando, porque estamos abriendo puertas. Por ese tipo de personas que te hacen dudar de la fe, que te hacen dudar de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Acaso el Señor no te conoce desde el vientre de tu madre? ¿Acaso el Señor no te ha sostenido como dice la palabra? Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo dice que Él ya sabe nuestros pensamientos. Él ya conoce nuestros planes, iglesia. Él ya conoce tu plan, lo que Él quiere para ti. Entonces Jesús, profundamente conmovido, ¿recuerdan la mujer del flujo de sangre? Imagínese usted la fe de esa mujer, cómo hizo. A mí siempre me llama la atención que dice que Jesús dice, de mí salió. Imagínese qué poder y qué fe puede ser esa que tú le hagas, que tú hagas que el Señor tenga misericordia y te levante de donde estás. Que haga ese milagro en tu familia, que haga ese milagro en tu matrimonio, que haga ese milagro en tu casa. ¿Qué fe tenían esas personas, iglesia? Jesús se ha conmovido. Iglesia, tú no sabes el poder que tiene el Señor cuando el Señor se conmueve por ti. Lo que el Señor puede hacer alrededor tuyo cuando el Señor se conmueve por ti. Cuando el Señor te tiene en tus brazos, iglesia, y no te ha soltado todavía. Porque nosotros pensamos que el Señor ya nos soltó, pero no, iglesia. El Señor piensa en ti todavía. Amén. Gloria a Dios. El Señor todavía está ahí delante de ti peleando. Amén. El Señor todavía está ahí luchando y diciéndote, hijo mío, sí, todavía estoy aquí. Y lo digo por experiencia. Aunque para el mundo ya hueles mal, iglesia. Aunque para la gente ya hueles mal. Para el Señor declara vida en tu vida. Para el Señor está vivo, iglesia. Para el Señor todavía vales mucho. El Señor llega donde estaba Lázaro, en una cueva. Y dice que había una piedra. Y escuche, aquí empieza la duda de los que te rodean a veces. Porque cuando ya no vales para tu familia, menos para el mundo, iglesia. Porque cuando ya estás en una situación donde ya nadie te quiere ver, porque ya no le sirves, porque ya no le vales a ellos, y es muy difícil. ¿Y sabe por qué me llama la atención esta historia de Lázaro? Porque ahí influye también nuestra familia. Escuche esto. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, donde dije era una cueva. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, le dice a Marta, quita la piedra. La hermana del que había muerto. ¿Quién era? Hermana. Escuche, era hermana. Hermana de Lázaro. Le dijo, Señor, hiede ya. Nuestra familia a veces
o algunas personas en nuestra familia, iglesia, cuando ya estás mal, ya no te quiere. Esa situación ya no la miran para ti, ya no están ahí, porque hay personas que están en lo bueno, pero en lo malo no están. A veces la duda entra hasta en nuestra familia, de quién somos, de que si es verdad que es cristiano, si es verdad que le sirve al Señor. El enemigo es astuto, iglesia. Y a veces en nuestro estado espiritual, cuando nos desesperamos o cuando estamos mal delante del Señor, como te digo, iglesia, en todo lugar pasa eso. En un lugar cuando tú estás mal o tú estás en pecado, nadie te quiere ver así. Porque para ellos eres una persona imperfecta. Pero el Señor siempre te ama, iglesia. Y todavía hay vida. Todavía hay vida, iglesia. Aún en el estado en el que estamos, el Señor nos puede levantar. Entonces dice que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mire qué importante. Usted tal vez lo mira así, pero ¿por qué el Señor le dice: yo sabía, escuche, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado? Usted no mira algo diferente ahí si se supone que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor tiene que hacer esto por Lázaro? Iglesia, el Señor tiene un amor inalcanzable. Gloria a Dios. El Señor a sí mismo pagó el precio por nosotros. Mire cómo el Señor tuvo que decirle al Padre: Señor, yo sé que tú me oyes, pero hoy, esta vez, tuve que hacerlo para que la gente viera. Pero ¿por causa de quién? Por Lázaro. Porque el amor de Dios va a hacer lo imposible por ti, iglesia. El amor de Dios es incomparable y Él va a hacer lo posible y lo imposible para que tú vuelvas a Él, iglesia. No importa la condición donde estés, pero el Señor está ahí siempre. El Señor está abriendo puertas, siempre está con su misericordia para alcanzarnos. Y hay algo importante que el Señor muestra aquí: el amor que tiene para con sus hijos. El amor de Dios no se compara, iglesia. Y tú vas a pasar un proceso. Tú te vas a dar cuenta de lo que el amor de Dios puede hacer en tu vida. Tal vez no lo has pasado como tendría que ser, pero cuando pases el tiempo y cuando pases ese proceso, te vas a dar cuenta que ese amor es inagotable, que ese amor es inalcanzable, porque nadie te puede amar como Él, iglesia. El Señor te puede ver en el suelo, te puede ver destrozado y te va a volver a levantar, te va a volver a resucitar, iglesia, porque la vida es del Señor. El Señor está esperando esos corazones, iglesia, esta noche. Amén. Dios quiere probarte hoy, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos días más puedes esperar tu milagro? ¿Cuántos días más puedes estar en esa condición? Lázaro tenía 4 días. ¿Cuántos días llevas tú? ¿Cuántos días llevas tú? Eso díselo al Señor. Iglesia, todavía está el Señor en esta casa. Todavía está el Señor en este lugar. Amén. Todavía Dios puede levantar hombres, mujeres, jóvenes. ¿Cuántos días llevas tú, iglesia, en tu condición? O llevamos en nuestra condición. ¿Cuánto nos falta para que volvamos a anhelar la casa del Señor? Para que volvamos como antes estábamos. Con ese amor, con esa pasión, con esa dedicación al Señor. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días llevas? Dile a tu vecino: ¿cuántos días llevas? ¿Cuántos días lleva? ¿Cuántos días llevas? Aleluya. Y dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Gloria a Dios. El que había muerto salió. Cuando Dios levanta a alguien, tiene que salir de su estado. Cuando Dios levanta a alguien, tiene que salir de su estado. Désela para el Señor. Aleluya. Cuando Dios resucita algo, tiene que verse lo que Dios ha hecho y el poder que Dios ha hecho en él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y el que había muerto salió, dice. Escuche esto. Lo vamos a pasar a lo literal y en lo espiritual. Dice que salió como. Póngame el 44, por favor. El que había muerto salió. Los pies y las manos atadas con vendas. Y el rostro. Cuando estamos muertos espirituales, el enemigo nos tiene así, atados. Desatado y dejarlo ir. Lamentablemente pasamos a veces por eso todos. Cuando estamos en pecado, cuando estamos mal. Porque el enemigo es astuto. Y mucha gente a veces sigue atada. Mucha gente a veces sigue así. Pies y manos. No podemos levantar nuestras manos para adorar al Señor. Aleluya. Y el Señor quiere libertad para Él, iglesia. Tú ya te tienes que levantar de tu estado donde estás. Ya el Señor te ha liberado, iglesia. Ya el Señor ha roto las cadenas en nuestra vida. Por eso debemos tener libertad para adorarle a Él, iglesia. Gloria a Dios. Gloria sea para el Rey. Amén. Y dice, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Sabe por qué es importante cuando nosotros estamos en un estado, ya sea anímico o físico o espiritual? Porque eso se muestra en nuestra vida. Amén. Eso se muestra en nuestra vida. Sí, Señor. Y cuando el enemigo nos tiene así, es importante a veces creerle al Señor. Nosotros tenemos que creerle al Señor, iglesia. No es al hombre. Hay gente que quiere revivir por causa del hombre, pero no es por el hombre. Porque hay gente que depende de una palabra de lo que te diga un hombre. O hay gente que depende de lo que te diga un jefe. Que mi vida económica va a depender de lo que me digan en mi empresa. Aleluya. Eso no lo va a hacer. Eso no va a cambiar tu vida, iglesia. Tenemos que aferrarnos al que el Señor es el que da la vida. Amén. Al que el Señor es el que abre puertas en nuestra Señor, vida. aleluya. En nuestra familia, iglesia. Lázaro. A veces nos pasa lo mismo que Lázaro. A veces estamos muertos y a nuestro alrededor están pasando un montón de cosas. Mire todo lo que pasó. Lázaro estaba enfermo, cada enfermo está en cama. Luego, según estaba muerto por algunos. Y no nos damos cuenta de todo el movimiento que está en nuestro entorno. Porque estamos muertos. Porque ya no hay sensibilidad en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta que Dios quiere obrar, pero Dios quiere paciencia en nuestra vida. A veces Dios quiere tratar en nuestra vida, pero el Señor te dice, ten calma, ten paciencia, que todo tiene su tiempo. Cuesta, sí cuesta esperar, iglesia. Pero el Señor te puede revivir hoy. El Señor puede revivir ese milagro que se quedó allá atrás, iglesia. Esa palabra que declararon acerca de ti, de tu familia, de tu vida. Y a veces creemos que el Señor no lo va a hacer, pero el Señor lo puede revivir, iglesia. Pero el Señor tiene que tener paciencia con nosotros. Aleluya. Y nosotros tener paciencia con Él. Porque no creas que por nuestra cara el Señor se va a glorificar en nuestra vida, sino por la fe que le tenemos a Él. Amén. Sino por la espera que tenemos y la convicción que tenemos con Él. Yo sé que el Señor tiene que obrar más en nuestra vida, iglesia. Y yo sé que el Señor va a traer más milagros de vida en esta casa.
Y lo estamos viendo, iglesia. Gloria a Los que venimos al Dios. ayuno, lo estamos escuchando. Amén. Y no es por nosotros, sino porque el Señor tiene el poder para hacerlo, iglesia. Y yo sé que vamos a ver cosas diferentes en esta casa. Póngase de pie, iglesia. Yo sé que el Señor puede obrar a favor de nuestra vida. No sé cómo te sientes hoy, iglesia, pero el Señor quiere que entiendas que hay situaciones en nuestra vida que el Señor tiene que tomar el control. No es con nuestra fuerza, iglesia. Lázaro estaba muerto, pero él no podía hacer nada. Deja que el Señor trabaje en nuestra vida, iglesia. Cierra tus ojos hoy y dile: Señor, trabaja en mi vida. Señor, trabaja en nuestra vida hoy.